después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Lo primero que vimos allí que el Cordero estaba en pie, o sea, tenía una postura de victoria, de triunfo, ¿ya? Luego dice el texto, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Sión aquí es la presencia de Dios en los cielos, porque está hablando de eso, ¿ya? No es el Sión antiguo del Antiguo Testamento allá en Jerusalén, sino que este es el espiritual. Entonces, luego vimos varios textos como Hebreos 1:22 y otros más, ¿ya? Entonces, la Jerusalén espiritual, la iglesia de Dios, en este versículo vemos a Cristo de pie con todos sus redimidos en la ciudad eterna de Dios, llamada simbólicamente el monte de Dios. Y con el 144.000, los 144.000 no son un número, digamos, que sea terrenal, visto desde el punto de vista humano, ¿ya? Sino que la multiplicación de los salvos de las 12 tribus del Antiguo Testamento, de los 12 del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles, que lo vamos a leer después, ya cuando nos llegue allí. Y por 1.144.000, entendiendo que el número 1.000 no es un número perfecto, completo, sino que es una gran cantidad que es de limitada, pero que solamente Dios lo sabe en ese sentido, ¿ya? Dice que está en medio, Cristo está en medio de ellos, ¿ya? De los redimidos, y a juicio de muchos, es más bien un cuadro de los mismos que habíamos leído en el capítulo 7 y del verso 9 al 17, lo que habla en el capítulo 1, verso 1. Ahora vamos al 2, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí hay una cosa bien interesante. Fíjese que cuando leímos el texto, dice, y oí una voz del cielo como. La palabra como aparece ahí indicando semejanza, como estruendo de muchas aguas, como cuando suenan las muchas aguas, ¿ya? En una bajada, por ejemplo, en un río o cosas así, corrientes de agua, tienen un sonido especial. Algo así parecido era la voz que oyó del cielo Juan. Y el verso sigue, dice, y como sonido de un gran trueno. Todos creo que sabemos cómo suena un trueno, pero era algo así parecido también, ¿ya? Y luego dice, yo oí la voz que era como de arpistas que tocaban sus arpas. No dice que era arpistas, no dice que estaban tocando sus arpas. Dice cómo cuando los arpistas tocan sus arpas. De manera que hay muchas comparaciones en este libro y todas son simbólicas, ¿ya? La palabra como es aquí, como la hemos visto, usada ya 3 veces. Y las 3 comparaciones sugieren qué cosa: lo majestuoso, lo sublime y lo constante de la voz que oyó Juan. Yo tengo aquí, me preocupo de rodearme de varios libros, de leer. Tengo aquí uno, no sé si se ve ahí, ¿eh? Tengo un comentario que es del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, que se llama El Comentario del Púlpito. Tengo otro libro que se llama Digno es el Cordero. Tengo otros comentarios ahí en la Biblia y todos sugieren lo mismo en este caso, en que eh, hay comparaciones, ¿ya? Y la palabra como es usada, como ya dije 3 veces, y las 3 comparaciones sugieren qué cosa: lo majestuoso, lo sublime y lo constante de la voz que Juan oyó. Eso en el capítulo 14:2. Ahora, este pasaje no está, digamos, eh, aplicando o, digamos, diciendo que podemos usar instrumentos
mecánicos de música, ¿ya? En el culto de la iglesia a Dios, porque en algunas congregaciones se ha citado estos versículos para decir que ahí se autoriza los instrumentos mecánicos en la iglesia. La verdad es que esto está en el cielo, no está en la tierra. Y en el cielo no hay cosas de orden material, sino de orden espiritual. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos estos versículos. Lo que oyó Juan es un asunto que estaba en el cielo y no es para practicarlo aquí en la tierra. Otro punto interesante, que el texto no dice que los redimidos eran eh, los 144.000 que estaban tocando arpa, ¿ya? Eh, Cosa que muchas veces, si se fuera en la tierra, todos tendrían que tener sus arpas, todos tendrían que tener sus instrumentos de música, porque si fueran los 144.000, imagínense. Entonces, bueno, y otro punto que habla de una pluralidad de arpas, no una sola. Entonces, cuando nosotros vamos a leer este versículo 14:2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. No eran arpistas, ¿ya? Sino como de arpistas, ¿ya? ¿Qué más les puedo decir? Eh, a ver. A ver, perdón. La verdad es que Juan, dice un comentarista de púlpito aquí que está en inglés, que Juan no vio ninguna arpa. Dice que oyó una voz que era como eso mencionado allí. Y la voz no vino de la tierra, vino del cielo. Por eso dicen algunos comentaristas que no podemos concluir que Sión, que aquí Sión significa el cielo, si es que fuera las arpistas los arpistas y las arpas tocando, porque en el cielo no hay ese tipo de cosas materiales, sino que es un mundo de orden espiritual. El capítulo 3 14 verso 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya habíamos leído nosotros de los 144.000 que estaban en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Pero una cosa interesante para mi gusto aquí en esto, puede que me equivoque, pero eso es lo que veo. Dice aquí en el capítulo 7, ya, y enumera desde el versículo 4 en adelante a todos los que son de la tribu, de las 12 tribus, 12.000 de cada tribu, 144.000, para indicar el carácter judaico de la iglesia. Y desde el versículo, capítulo 7, verso 9, habla de los que son redimidos de todo el mundo. Entonces, siempre llevando la misma orientación. Ahora bien, en los redimidos cantan ese cántico de victoria y de redención, porque en el 14:1 se ve al Cordero que estaba en pie en una posición de victoria, de triunfo. ¿Ya? Entonces, cuando dice el verso 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí incluye judíos y gentiles, los, los salvos de todos los tiempos. Ahora, hay una cosa interesante que yo estaba leyendo aquí. eh, me venía a la mente, cantaban un cántico nuevo. ¿Qué significa la palabra nuevo aquí? Significa que era un canto, cantamos el número, no sé, pues, el número 5 de un himnario y después cantábamos otro distinto, pero ahora tenemos un himnario nuevo y tenemos un cántico nuevo. No se trata de eso. La palabra nuevo aquí en el griego
indica de otra clase, de otra categoría. No de los cánticos que cantamos común y corriente, sino que cantaban el cántico de la victoria, el cántico de la redención, el cántico de los redimidos. Es un cántico nuevo, según el griego, una nueva categoría, ¿ya? Nuevo en el sentido de nueva categoría. A eso se refiere. Ahora, yo estaba anotando, por favor, si van conmigo, hermano, hermano Rogelio, ¿puede leer en Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor? En el verso 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo. Lea desde el versículo 11, por favor, al 13. Deberes conyugales, 3, del 11 al 13. Eh, Apártese del mal y haga el bien. Hermano, Busque. hermano, Segunda de Pedro. Ah, no, sí, primera. Perdón, estoy leyendo primera. ya. Yo pensé que ya me estaba volviendo loco. Ajá, ya me fui. Del Ya, hermanito, 11. lea, por favor. Puesto, ahora sí. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas como no debéis vosotros andar, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Gracias, hermano. Muchas gracias, Hasta ahí, hermano. bueno, Mire, estaba leyendo un poquito más arriba, el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces está especificando que hay un cielo, una tierra y todas las cosas que nosotros podemos ver que serán deshechos, ¿ya? Serán quemados. Verso 11, puesto que todas estas cosas, las cosas terrenales, y que uno puede ver y percibir, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y entonces está especificando que todo lo que vemos, tocamos y palpamos aquí va a terminarse. Pero nosotros, dice, los cristianos, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y aquí la palabra nuevos, o nueva también, indican de otra categoría, ¿ya? No significa que va a ser un nuevo cielo, una nueva tierra y los elementos que van a ser quemados, que van a ser renovados y que van a instalarse nuevamente aquí. Eso tiene que tenerlo en claro las personas que defienden la posición de que Cristo va a venir y va a establecer un reino en la tierra, porque eso es lo que están esperando. No, esto es un cielo de otra categoría, diferente a lo que tenemos. Será un hábitat completamente espiritual, no terrenal, no temporal, no carnal, sino eterna, celestial y espiritual. Esa es la diferencia, ¿ya? Ahora, entonces, hay otro texto que leí en delante aquí en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. A ver, ¿qué me puede leer ahí, hermana? ¿Está por ahí, hermana Marisa, por favor?
Hermanito, capítulo 21. Verso 1 Verso uno. hasta el verso 3, por favor. Apocalipsis 21, 1 al 3. Dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Muy bien, gracias, Marita. Aquí vemos nuevamente otra vez la palabra nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. La palabra cielo, la palabra tierra que significa morada. Entonces, un nuevo cielo, una nueva habitación, ¿ya? Y como dije del texto ¿cómo se llama? De segunda de Pedro 3:13, que significaba allí la palabra nuevo, de otra categoría, aquí está confirmando lo que habíamos leído en segunda de Pedro, cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, ¿cómo pasaron? Dice que fueron quemados, que fueron deshechos. Leímos en segunda de Pedro, ¿ya? Y el mar ya no existía más. Entonces, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no esa Jerusalén terrenal, para que entiendan también los amigos que defienden el premilenialismo de que Dios va a venir y Cristo va a establecer una nueva tierra, ya, un nuevo templo en la ciudad de Jerusalén y todo ese tipo de cosas Bajo que las figuras de ya. Entonces, y que va a establecer un nuevo, digamos, un nuevo reino. Ellos dicen y aseguran que Cristo va a hacer eso porque Él vino a establecer su reino en la tierra, ¿ya? y yo, Jerusalén. Vino a establecer su reino en la tierra, pero no le fue permitido porque los judíos lo rechazaron. Entonces Jesús fracasó en el intento de establecer el reino en la tierra. Y por eso va a venir y va a establecer el reino aquí por 1000 años. Entonces son cosas que uno tiene que ir tratando de observar. Cielo nuevo y tierra nueva no significa de la misma categoría, sino de otra categoría distinta. Y la categoría de cielo nuevo, perdón, de cielo y tierra que nosotros tenemos es algo visible al ojo humano, palpable dentro de lo posible con nuestras manos, ¿ya? Es algo temporal por un poco de tiempo, es algo terrenal por la morada que tenemos en esta tierra, y también tiene que ver con lo carnal de nosotros, ¿ya? Pero lo nuevo es algo de orden celestial, no en esta categoría, de algo espiritual, algo eterno. Es en la presencia misma de Dios. Hoy día tenemos la presencia de Dios, hermanos, en nuestros corazones al admitir la palabra de Él y obedecerla. Y tenemos la presencia de Dios en todo lo que Él ha creado, ¿ya? Pero no estamos en la presencia de Dios viéndolo ahí cara a cara. Entonces, cuando estemos en este otro estado, en esta otra condición de tipo espiritual para siempre, veremos a Dios. El capítulo 4 y el verso 24 del libro de Juan dice que Dios es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces veremos a Dios cara a cara, como dice el himno. Cara a cara espero verle. ¿Ya? Bueno, había citado esos textos para ahora volver al capítulo 14, al verso 3, cuando dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
los que fueron redimidos significa que fueron rescatados, ¿ya? Los redimidos cantan este canto de victoria y de redención, y es un cántico, como dije, nuevo en categoría. La experiencia de haber sido redimidos por la sangre de Cristo es completamente nueva, por eso también es un cántico nuevo, dice un comentarista, ¿ya? ¿Qué más le puedo decir? Vamos a leer un poquito en el capítulo 5, un texto que me gusta mucho siempre, en Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Entonces voy a pedir a algún hermano que me... Hermana Betty, ¿puede ayudar a leer, por favor? En Hebreos capítulo 5. Sí, hermanito, ya le leo. A ver, déjeme decirle, 8 y 9, por favor. Hebreos 5, 8 y 9, nada más los versículos. Sí, hermanita. Hebreos 5. Hebreos 5. Sí, hermana. No me cree que tengo la letra pequeñita, pero no importa, yo soy capaz de leer. Ah. Hebreos 5, Si 9. le es difícil, hermanita, no importa, no se No, preocupe. sí la leo, sí la leo. Del Ya. 9 al 8, al, 8 al 9, bueno, 8 al 9. 8 y 9 del 8. 5, hermanita. Bueno, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy bien, gracias, hermanita. Con gusto, Aquí, hermano. cuando nosotros hemos leído, aquí en el capítulo 14, en el verso 3, dice, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ángeles, y nadie podía aprender. ¿Qué significa aprender? Significa allí experimentar, como tenemos en Hebreos capítulo 5, verso 8, cuando dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia, o sea, experimentó la obediencia, llegó a obedecer en todo de acuerdo al plan de Dios y habiendo sido perfeccionado, porque la obediencia es la que perfecciona a las personas, la obediencia a la palabra de Dios en este caso. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, cuando leemos aquí, aprendió la obediencia, no en el sentido de llegar a saber lo que era en realidad, lo que significaba, ¿ya? Sino en el sentido de experimentar la obediencia, de vivirla, de practicarla. Y es muy diáfano, transparente y claro que el que no experimenta la salvación de Cristo no va a cantar el cántico que celebra ese gran evento. ¿Qué es lo que lo lleva a la salvación a uno? La obediencia. Uno puede, ¿y qué es lo que lo lleva a la perfección delante de Dios? La obediencia. ¿La obediencia qué? A la palabra de Dios. Cristo nos muestra que por haber aprendido, por haber experimentado, por haber practicado lo que Dios tenía en su plan, pudo ser nuestro Salvador, pudo ser nuestro, el Mesías que venía por nosotros, ¿ya? Entonces, también nosotros tenemos que aprender de Cristo en esto, en el sentido de que tenemos que obedecer a Dios, su palabra, para poder ser perfeccionados, ¿ya? Y ser salvos. La obediencia perfecciona y también salva. Dice, por lo que aprendió, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchas veces obedecer a Dios nos lleva al sufrimiento. Nos lleva al sufrimiento. Los primeros cristianos que estamos leyendo aquí en Apocalipsis tuvieron que sufrir muchas cosas, ya lo hemos comentado largamente, ¿ya? Pero fueron perfeccionados por la obediencia a la palabra de Dios.
y tuvieron que sufrir como consecuencia de no sujetarse al emperador, a la idolatría, a los planes de Satanás, de la primera bestia, de la segunda bestia, ¿ya? Sino que hicieron lo que Dios les mandó. Y eso les dio lugar para estar en la presencia de Dios en el cielo. Si nosotros hoy día queremos llegar a tener la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, las promesas de Dios que se cumplen en nuestras vidas, pues tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, experimentar, practicar la obediencia, eso significa aprender, y también lo que hicieron los primeros cristianos y lo que se ven aquí en esta lectura del capítulo 14, verso 3, cuando dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ojalá nosotros estemos allí el día de la eternidad entonando el canto de la victoria, ¿ya? Delante de los cuatro seres vivientes. ¿Qué más les puedo decir respecto de eso? Ahí teníamos los redimidos entre la tierra. ¿Se acuerda que leímos el capítulo 4, el 7, perdón? El capítulo 14, verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí hay varias frases que simbolizan, ¿ya?, el estado y las condiciones de los que son redimidos, estos 144.000. Primero, miren lo que dice en el texto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, uno, pues son vírgenes. Y luego, estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va, dos. Después dice, estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios, tres. Y dice, y para el Cordero. Entonces, es algo que también tenemos que considerar. Son vírgenes como... lo que pasa es que aquí se hace una comparación con la idolatría, ¿ya? Cuando los judíos adulteraban espiritualmente. No estamos hablando del adulterio o de la fornicación física, sino de la espiritual. Pero es una forma de presentarnos a nosotros cuando somos infieles a Dios o cuando la gente es infiel a Dios, el pueblo, ¿ya? Entonces se presenta en la Biblia como adulterio la fornicación. Hay textos en la Biblia que nos pueden ayudar. Por ejemplo, vamos a ir a Jeremías, en el capítulo 4, Jeremías, a ver, Jeremías capítulo, a ver, déjenme leer un poquito aquí. A ver, ya, vamos a leer un poquito del versículo 8, ¿ya? Hablando de la apostasía de Israel. Versículo 8, ¿De qué capítulo, hermanito? capítulo 3, versículo 8. Usted mismo, hermano Octavio, por favor. Lo voy a Jeremías realizar. capítulo 3, lea desde el versículo 8, 9 y 9 también. Dice lo siguiente, hermanito. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Gracias, hermano. Mire, una cosa interesante aquí, hermano. En el verso 6 dice Jeremías, me dijo Jehová en días del rey Josías,
¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se refiere al pueblo y la trata como una mujer, ¿ya? Dice, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Cuando dice debajo de todo árbol frondoso, se refiere a que ellos se unían con los hombres que eran idólatras y entonces hacían cultos idolátricos. El pueblo de Israel cayó mucho en eso, hizo cultos idolátricos. Dice ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Entonces cae en la, idolatría. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Porque no solamente Israel, aquí está hablando de un momento en que se había dividido el pueblo de Israel. Habían quedado 10 tribus de Israel para el lado de Jeroboam y las otras 2 para el lado de Roboam, que era el hijo de Salomón. Entonces, Dios los dividió. Y los primeros que fueron a la idolatría fueron las 10 tribus. Jeroboam los llevó en camino a la idolatría. Las 2 tribus, Benjamín y Judá, quedaron sirviendo fiel al Señor como 3 años y después también cayeron en la idolatría. Por eso dice aquí el texto, el verso 7. Y después de hacer todo esto, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, después de haber caído en la fornicación. Pero no se volvió y la vio su hermana la rebelde Judá. Y ahora cayó Judá, no solamente los del lado norte, sino también los del lado sur. 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, Judá vio lo que Dios hizo con Israel y no tuvo temor de eso, sino que también fue y fornicó, también cayó en la idolatría. A eso se refiere. Se refiere aquí, habla de una fornicación de orden espiritual. Verso 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿A qué se refiere con la piedra y con el leño? Porque iban a adorar las imágenes que hacían de piedra y también de madera. Por eso dice, ¿ya? Y adulteró con la piedra y con el leño. Un poquito más para que vamos viendo. Dice el capítulo 10 del libro de Jeremías, ¿ya? Para entender bien el contexto de esto. A ver, alguien que me ayude. Por ahí puede ser otro hermano que no haya leído. Hermana María Horta, ¿puede leer usted, por favor? 10 Sí. que Ya, Jeremías capítulo 10, verso 1. Ya, dice: oí las palabras de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. ¿Sigo, siga. hermano? Sí, hermanita, pues yo le digo cuando pare, ¿ya? Está bien. Dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Siga. Dice: derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ok, No hay gracias, hermano. semejante. Sí, hermano. Ahí. Sí, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre poderoso. Cité este texto para hablar de qué es lo que decía realmente y entender mejor lo que dice el capítulo 3 de Jeremías en el verso, en el verso 9, cuando dice, y sucedió que por juzgar ella, Judá, cosa liviana su fornicación,
la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, porque hacían sus ídolos de esos materiales. Bien, entonces, lo que vamos viendo aquí, volviendo al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, cuando dice, lo primero, en el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Está hablando no que no tuvieron mujeres, que no tuvieron esposas, sino que no cayeron en la fornicación espiritual, porque de eso está hablando aquí, ¿ya? Son vírgenes como, ya vimos que la idolatría presenta en las Sagradas Escrituras como adulterio, fornicación, ahí en Jeremías, una fornicación de orden material y aquí de orden espiritual. Así entonces hay una lealtad a Cristo. Ya hemos leído, Cristo es el esposo y ella, la iglesia, es la esposa. Dios se ha presentado como una virgen pura, dice el texto de segunda de Corintios. Segunda de Corintios, estoy buscándola, en el versículo 2, cuando el apóstol Pablo dice a los hermanos allí, verso 1, 2 Corintios 11:1. 2 Corintios 11:1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Estos eran entonces los que habían sido salvos, que no se habían contaminado con mujeres, dice, y es una figura para decir que no hay adulterio de orden espiritual. Ahora, no se debe tomar entonces literalmente, ¿ya? Sino en el sentido figurado. ¿Qué más puedo decir de eso? A ver, no contaminarse con mujeres, dice un comentarista, no significa tener fornicación espiritual, adulterando. No ser idólatras o mundanos en otros aspectos es describirse como cristiano. Eso significa. Eran los cristianos los que se habían hecho salvos. El punto 2 dice, siguen al Cordero. Esta es otra descripción de todo cristiano. Usted puede estar en ella. Usted puede ser una persona que si ha sido fiel a Dios y se va de este mundo, entonces cae en esta categoría de los que no se han contaminado con mujeres, desde el punto de vista que son personas que no han caído en la idolatría. Y por otro lado, ya que son cristianos, que son fieles al Señor. Según la enseñanza que hay en algunos grupos, la figura de seguir al Cordero tiene otra idea. Ahora bien, los cristianos fieles siguen a Cristo mientras que los mundanos se maravillan en pos de la bestia, como habíamos leído en el capítulo 13, verso 3, que dice así, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo que nos maravilla a nosotros es Cristo, esa es la verdad, no otra cosa. Ahora, ¿qué más? Fueron redimidos, esto también describe a todo cristiano. Todos los cristianos fieles hemos sido redimidos, significa ser rescatados del pecado. Una cosa es redimir, traer de vuelta significa, ¿ya? Traer de vuelta. Y la otra es remitir. Cristo remite nuestros pecados, ¿ya? Disculpe, pero me toca la alarma porque tengo que tomar un remedio. Entonces, eso es lo que pasa. Los cristianos, los hombres que no cayeron en la idolatría frente a la bestia, que era el emperador, la bestia del capítulo 13, verso 1, y la bestia del capítulo 13, verso 11, ya no pudieron lograr que estas personas, estas almas que se veían en la figura que estaba viendo Juan, fueran siervos de ellos, de la idolatría, siervos de la falsa doctrina. Acuérdense que hablamos, capítulo 13, que vio subir una bestia
que tenía 7 cabezas, y esa bestia era el Imperio Romano, que obligaba a los cristianos, que los castigaba físicamente. Pero la segunda bestia, en el capítulo 13, verso 11, tiene que ver con la falsa doctrina, y es llamada la mente de Satanás. ¿Ya? En otras partes dice que la primera bestia es la mano de Satanás y la segunda bestia es la mente, porque trabaja con qué cosa? Con la falsa religión, con las falsas doctrinas, con las filosofías y las huecas sutilezas. Entonces, nosotros vamos viendo aquí que tenemos varias cosas. Otro punto que son primicias, ¿ya? Aquí se simboliza la consagración. Los judíos consagraban a Dios todas las primicias. Acuérdense que era un mandamiento que había en el Antiguo Testamento. Los primeros frutos de la cosecha como sacrificio especial, así siendo lo mejor, de la mejor calidad, ¿ya? Cuando trabajábamos nosotros en el campo y íbamos a recoger porotos, arvejas, habas, diferentes productos que se cosechaban en el campo, entonces lo mejor se sacaba en la primera corta. Después iba quedando atrás productos o frutas, verduras, pero ya no eran de la buena de la primera calidad. Entonces, aquí también se habla de las primicias que ofrecían los judíos a Dios en sus ofrendas. Los primeros frutos eran los mejores porque tenían el mejor sabor, eran los mejores porque era más abundante, eran los mejores porque era lo más grande. Pues bien, así también estos son primicias para Dios. El cristiano es la mejor calidad que Dios elige porque está seleccionada por su palabra, por la palabra de Dios. Y eso nosotros podemos estar allí dentro de esos. Hay un texto ahí en Santiago que lo leo muchas veces y me gusta ese texto en el libro de Santiago, en el capítulo 1, ¿ya? Y a ver, en el verso 18, este libro me gusta mucho a mí. Dice el verso, en el capítulo 1, lo tengo asociado con Juan capítulo 1, verso 2 y 13. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El cristiano es la primicia de sus criaturas. Es el primer fruto, el más abundante, el más grande, el más delicioso delante de Dios si lo comparamos con la fruta. Ya una fruta madura de un árbol que da buena calidad. Yo lo tengo asociado esto con Juan capítulo 1, verso 12. Voy a leerlo inmediatamente. A ver si creo que lo tengo aquí. Juan, el libro de Juan, el Evangelio, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que le creen, perdón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo somos engendrados? Por medio de la palabra. La palabra que fue sembrada en nuestros corazones. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de eso? Hay muchos textos que podíamos ir citando, pero quiero adelantar un poco esto porque las próximas semanas no voy a estar. Entonces, los 144.000 son un número de personas que son liberados ya de, de toda contaminación de pecado espiritualmente hablando. ¿Ya? Nosotros tenemos que ver que no hay aquí una asociación en forma literal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, yo creo, no sé, puede que me equivoque en lo que voy a decir, pero yo creo que es difícil que uno no haya dicho una mentira en la vida. Y la mentira es el arma más poderosa
que tiene Satanás, porque con ella comenzó a destruir la obra de Dios desde el Génesis en adelante, ¿ya? El texto de Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque es padre de mentira, ¿ya? Entonces, este versículo da otro punto interesante que describe que también pertenece a todo cristiano. Esa persona de pureza de vida, es cristiana y no está contaminada ya con la mentira. ¿Alguien puede, quién está por aquí? El hermano Luis Timbila parece, ¿no? Si puede hacerlo. Sí. Hermano, ¿podría ir al libro de Mateo, por favor? Mateo capítulo 5. Si puede leer versos 7 y 8. Mateo capítulo 5, versos 7 y 8, la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muy bien, gracias, hermano. Mire, y usted puede leer, por favor, hermano Timbila, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro 1, 22. Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. La palabra de Dios nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Muchas gracias, hermano. Mire, ahora vamos a ver. Capítulo 14, verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. En el capítulo 5, que leyó el hermano Timbila, el versículo 8 dice, perdón, Mateo capítulo 5, verso 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, no los que tienen el corazón sucio. ¿Ya? Estos que estaban delante del trono de Dios, de los 144.000, tenían el corazón limpio. Tenían el corazón limpio. Y ellos podían ver a Dios. Entonces, eso es lo que nos espera si mantenemos el corazón limpio. ¿Cuándo fue purificado nuestro corazón? Según capítulo 22, verso 16 del libro de los Hechos, se le dijo a Pablo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. En el bautismo son lavados nuestros pecados. Nuestra alma queda limpia y pura. Entonces tenemos el corazón limpio. No admitimos cosas dudosas en nuestra mente, cosas sucias, malos pensamientos y cosas que nos pueden alejar de Dios. Y en el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, Primera de Pedro 1, 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La forma de purificar las almas es por la obediencia a la verdad. ¿Qué quiere decir entonces en el capítulo 14, verso 5? Dice, y en sus bocas no falla mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Quiere decir que eran hombres obedientes, personas, almas obedientes a Dios. Eran hombres y mujeres. Se refiere a almas, ¿ya? En este caso. Entonces, nosotros podemos considerar que esta descripción pertenece a todo cristiano, a toda persona de pureza de vida, los 144.000. ¿Qué más vamos a ver allí? Eh, no, estos no mentían, no negaban la supremacía de Cristo, estaban sin manchas. Hay una serie de textos que tienen que ver con los gnósticos. Los gnósticos negaban que Cristo haya venido en carne, ¿ya? Por eso hay texto aquí en el libro de Santiago que dice, de Primera de Juan, que cualquiera que confiesa que Cristo ha venido en carne, ¿ya? Ese es el que está en 144.000. Vamos a leer un poquito, capítulo Primera de Juan 1:7.
Primera de Juan 1:7. A ver, ¿quién no ha leído? ¿Y me puede ayudar también, por favor, para participar un poquito? Hermano Jaime, ¿está por ahí? ¿O está ocupadito? Buenas noches, hermanito. Sí, salió solamente, fue a comprar, fue a ver algo allá afuera y ya ¿Puede leer regresa. usted? ¿Puede leer usted? No, porque estoy en el carro y no tengo la Biblia aquí. Ah, ya, la entiendo, Disculpa. perfecto. No, no se preocupe, no se Ya. preocupe. Yo soy, Si soy gusta, bien. yo puedo leer, hermano. Ya, hermana Cristi, por favor. ¿Cuál es el texto, hermano? Primera de Juan, capítulo 1. Ajá, Si puede leer desde el verso 5, por favor. sí, claro, hermano. Dice, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pues si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si Muchas decimos que gracias. no... Ah, Hermanita, muchas gracias. sí. Entonces, cuando estamos hablando de esto, hay aquí una cantidad de textos. Los judaizantes mentían respecto de digamos, de la venida de Cristo en carne a la tierra. Y dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él, Dios, Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Quiénes? Entre los cristianos. Había muchos gnósticos que se habían hecho cristianos, ¿ya? Pero estaban entregando una doctrina falsa. Eran instrumentos de Satanás, esas personas. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando fuimos obedientes en el bautismo. Hay un texto en Judas, capítulo 1, en el verso 4, el libro de Judas, ¿ya? Y dice así el texto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten al libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran esos que habían entrado encubiertamente en la iglesia? Los gnósticos. La palabra gnósticos viene de la palabra gnosis, que significa conocer. Los gnósticos eran los que se declaraban conocedores. ¿De qué cosa? De las cosas de Dios. Y decían que tenían una conexión especial con Dios y que ellos podían darle rienda suelta a todas sus pasiones carnales sin afectar la relación con Dios, porque Dios es espíritu. Eso decían ellos. ¿Ya? Entonces, ¿estaban mintiendo? Claro que sí. Ahora, hermano Edwin, por favor, ¿puede leer Hermanito. en Efesios capítulo 5, verso 26 y 27? Ya, hermanito. Efesios capítulo 5, verso 26 y 27. 5, 26 y 27. Dice la palabra del Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muchas gracias, hermano. Entonces, lo que vemos aquí en estos textos que hemos revisado es que el número de los 144.000 que estamos viendo ahí representa a la totalidad de los salvos de todo tiempo. ¿Por qué? Porque son limpios, han purificado sus almas por la obediencia a la verdad, porque declaran conocer a Dios y que Cristo estuvo en la tierra. Cuando dice perdón, han sido, como dice el verso 26 de Efesios 5, que Cristo tomó su iglesia para santificarla, habiéndola purificado, ¿dónde? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin? ¿Con qué propósito?
de presentársela a sí mismo, a él mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, cuando dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, se refiere a que no tuviese pecado, manchada por el pecado, que está limpia y pura. Esos son los que van a hacer el conjunto de los salvos, la iglesia de Dios en la eternidad. Esos son los 144.000 que veía Juan en esta imagen. Era como cuando le van bajando un telón a uno, le muestran una cosa, pasa, le muestran otra, como una película que estaba viendo. A eso se refiere. Yo creo que es tiempo para dejar de hablar, ¿ya? Así que ya hemos pasado bastante, parece la hora. Les agradezco su cooperación, les agradezco que se tomen el tiempo para escuchar a este charlatán, ¿ya? Charlatán, la palabra charlatán viene de charla, ¿ya? No soy un charlatán como los griegos que habían allí en el Coliseo, sino uno que da charlas de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Como Gracias por decían su al tiempo. hermano Pablo, el palabrero. Palabrero, claro. Pero no, yo soy palabrero porque uso palabras, pero no porque miento. Hermano Jaime o hermana Miguel. Bien, mi hermano Néstor, gracias por esta importante presentación. Ahora vamos a pedir a ver quién está por ahí. Bueno, hermano Octavio, tenga la bondad de guiarnos con una oración para luego continuar con alguna pregunta, alguna cosa. Sí, hermanito. Por favor. Tenemos nuestros ojitos, inclinemos nuestros rostros y agradezcamos. Bendito Padre, Dios, Jehová, Dios, Yahvé, Dios, yo soy el que soy. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos gracias por toda esta semana que hemos reunido. Muchos hermanos ya conocidos y que estamos recién conociendo, que hoy en esta noche tú has tomado como instrumento de ti, mi Dios, a mi hermano Néstor Sánchez. Te pedimos que nosotros sigamos adelante las enseñanzas de nuestro Dios, que nosotros nos tésemos como manifiesta la palabra, con la piedra y el leño, que tú eres mi Dios celoso, fuerte y castigador de los que no obedecen tus mandamientos. Nosotros somos escogidos antes de la fundación de la tierra, desde el vientre de nuestra madre. Nosotros somos, como tu palabra dice, que necesitas verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así tú nos estás construyendo, edificándome, a mí y a mis hermanos noche tras noche, porque nosotros queremos estar, como ya manifestó usted, mi Dios, a través de mi hermano, ser vírgenes. No está hablando sobre el sentido carnal, sino es en el sentido espiritual. Hemos entendido muy bien este mensaje, este estudio, para nosotros seguir practicando, como en lo físico también practica un deportista en cualquiera de los deportes. Aquí practicamos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, para que esto perdure hasta la venida de tu Hijo amado. Padre amado, te pido también que haga su voluntad, como hoy ha hecho esta noche, para el día de mañana, que todos estemos también listos con nuestros estudios, nuestros bosquejos, los sermones, para nosotros cumplir su mandamiento, que es también un mandamiento. Nosotros estamos, como dice su palabra, como algunos tienen por costumbre. Nosotros no ha sido, ni es ni será por costumbre, sino es por obediencia.
Esto es lo más lindo, lo más perdurable, lo más saludable para la salvación de nuestra alma. Si así nosotros, Padre amado, seguimos, anhelamos y deseamos que el día de mañana vamos a estar en esa morada que dice Jesús, ha ido a construir mi Padre muchas moradas para los que creen en su verdad, en su palabra. También tenemos que nosotros, como dijo mi hermano, también me viene a mi mente, que alguien diga que no haya mentido. Alguna vez hemos caído, sí, pero también nosotros hemos pedido perdón por aquella mentira, porque también dice a Pedro, cuando él habla de que si pecare mi hermano 7 veces, no te he dicho 7, sino 70 veces 7. Entonces así es el perdón, como el demonio también tiene la primera arma, la mentira. Pero lo más lindo y hermoso que me encanta hablar, como dice mi hermano Néstor, que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino de Jesús, esta verdad, esta morada, Señor, que no se aparte de nuestros corazones. Te agradecemos infinitamente por todo lo que tú vienes haciendo desde el ayer hasta hoy y mañana. Todo esto te lo pido en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Octavio, por Amén. por la oración. Ahora pues, tal vez alguien tenga algo que decir. Adelante, por favor, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algún verso que tal vez tengan por ahí? Adelante, hermanos. Hermano Néstor, hermano Jorge, Hermanito Jorge, un detalle que no lo escuché bien, pero resuelto. Habíamos leído el texto, estamos en Apocalipsis 14, que se había escuchado la voz como un estruendo que quiere significar con fuerza, y luego dice, pero esta fuerza era como un sonido de arpa, o sea, era lo más lindo, lo más suave, a pesar de la fuerza. Pero después dice, cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. El 4 ahí, tengo entendido, no sé, hermano, significa un número cerrado, pero de todos lados, es decir, del norte, del centro y del sur, de todos sitios conducidos por los ancianos. ¿Es así, hermano, o estoy equivocado? como un número cósmico. Un número completo, es Ah, completo, pero de todos lados, norte, norte, sur, este y oeste, ¿no? Es lo que está claro, diciendo. Todos creo vienen de que, todos sitios, ¿sí? claro. Dentro del Estado, o sea, no olvidemos que el Evangelio llegó a todos los rincones de la tierra. Ujú. Entonces, los salvos de todo tiempo, pero también de todo lugar. Ajá, ok, hermano. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto, gracias, hermano. Ya, hermanito. Mi hermanito Néstor, quiero poner de manifiesto sobre lo que yo leí y usted ha explicado bastante sobre la piedra y el leño. Esos son las estatuas. Y a mí me manda al capítulo 20 del 1 en adelante, porque aquellos 10 mandamientos, lo primero de lo primero que dio escribiendo en una piedra a Moisés es para que cumplan estos 10 mandamientos. Y habla Claro. de la manera, quiero poner de manifiesto a su persona y a todos los oyentes de esta plataforma que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tierra y 40 generaciones de los que aborrecen. En esto, el aborrecer es uno ser idólatra, estar con las imágenes de estampa, imágenes que acordando mi vida, antes tenía esas estampas en la gorra, en el sombrero, o en el bolsillo, o en la portacédula. Entonces uno ahí está, lo que hablaba usted de fornicación, pero en el sentido espiritual y no carnal. Así yo le entendí su explicación, mi hermanito Néstor. Hermano, está bien. Dios había prohibido la idolatría siempre. Sí, Muchas gracias, muy amable. correcto. Te lo explicó bien. Bueno, alguien más por ahí, hermanos. Cualquier hermano que quiera decir algo. Alguna hermana que tal vez tenga algún punto de vista que tenga, por favor, adelante. Buenas tardes. Pero solo para saludarlos y agradecer al hermano Néstor. Muy interesante, hermano, el estudio. Eh, yo alguna vez lo estuve estudiando, pero hace muchos años cuando recién inicié y pues había muchos términos que desconocía, pero ahorita con la explicación que nos está dando me queda mucho más claro y como dice usted, para poder nosotros explicar a otras personas que, bueno, como comentó del cielo nuevo y tierra nueva, como los testigos que piensan que vamos a tener algo terrenal. Entonces ya nosotros podemos también explicar contextos, ¿verdad? Más claramente. Muchísimas gracias y saludos a todos mis hermanos. Gracias, hermana. Gracias, hermana Cris. Ah, tal vez otra hermana o otro hermano. Bueno, por ahí está sumando nuestro hermano Jaime. Nuestro hermanito Edwin parece que pide la palabra a mi hermanito y ahí ya pasamos a despedirnos. Hermanito Edwin. Su micrófono, mi hermanito Edwin. Perdón. Primero, decirles buenas noches, hermanitos, porque recién ingresé de un trabajo que estaba haciendo. Bueno, hermanito Néstor, tengo yo una preguntita de estos de los 144 en 14:3 en adelante, 4, en especial 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué mujeres? Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mi pregunta es, hermanito, ¿se trata de los 144 hombres vírgenes que no tuvieron relaciones con mujeres? Hermano, esto es una figura que se usa para decir que no cayeron en la idolatría, no cayeron en el pecado, porque habla, cuando dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Hay una aplicación que ya leímos y que estaba citando ahí también el hermano Octavio, ¿ya? De que lo leímos en Jeremías, ¿ya? Y hay una aplicación desde el punto de vista que se usa el lenguaje de la fornicación y del adulterio
que se usa físicamente, pero aquí se usa figuradamente, para decir que estas personas no cayeron en la idolatría, ¿ya? Por eso, y en ese sentido se aplica la palabra aquí, ¿ya? Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y para que eso fuera literal, tendrían que ser solamente hombres, fíjese. No se salvarían mujeres en los 144.000. Ujú. Segundo, tendrían que no haber tenido nunca una relación sexual con nadie. Ojo, obvio. ¿Se fija? Entonces, aquí se está tratando de gente que tiene pureza espiritual, ¿ya? Como habíamos citado en el capítulo 5, verso 8 del libro que le dio el hermano Timbila, del verso 8 del libro de Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estos vieron a Dios, ¿ya? Pero no eran solamente hombres, sino son todos los salvos, se está hablando. Luego, Mm. repito, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, son cristianos, porque siguen al Cordero. No están hablando de un cordero físico, literal, de un animalito, sino Ujú. del... Luego dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿A qué se refiere? Se refiere a las primicias. Explicaba que en el Antiguo Testamento se ofrecían las primeras cosechas para la adoración a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las primeras eran abundantes, eran también grandes en porte y también sabrosas en sabor. El cristiano es algo así para Dios, ¿ya? Cuando ofrece de corazón sincero lo mejor que tiene en su vida. No ofrece la miseria de su vida, como cuando ya está a últimos días y ha pasado toda su vida metido en el pecado, y después cuando ya se va a morir, entonces quiere ofrecerle a Dios todo lo que no pudo ofrecerle o no le quiso ofrecer cuando joven. Entonces, bueno, cosas así. Ahora dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, porque no se contaminaron con la mentira de Satanás. Son sin mancha delante de Dios porque fueron purificados. Acuérdense que leímos en el capítulo 2, a ver, en el capítulo 1, verso 22 del libro de Primera de Pedro, que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ujú. Entonces, eran personas obedientes, pero ahí las almas son almas, ¿ya? Entonces, esa es la explicación que hay, que tengo. Bueno, bueno, gracias, hermanito Con mucho Néstor. gusto, hermano. Me Con mucho disculpa gusto. porque, bueno, no estaba mejor a Sí, tiempo bueno, y me quedé, tenía esa pregunta que ahorita ya está resuelta. claro. Y bueno, gracias, hermanito Néstor. Gracias a usted, gracias al Señor, hermano. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Bien, agradecemos una vez más a nuestro hermanito Néstor, que el Señor le bendiga. Si Dios permite, pues esperamos tenerle nuevamente cuando usted lo disponga, mi hermanito Néstor. Estaremos siempre pues pendientes y es una bendición que usted esté acompañándonos en la plataforma. Agradecemos a los hermanos que nos acompañan, a quienes están pues siempre con el tiempo también para conectarse y querer alimentarse espiritualmente, que el Señor les bendiga. Y si Dios permite, hermanitos, el día lunes estaremos una vez más a través de la plataforma, nuevamente conectándonos para continuar con estos hermosos estudios que nos comparten nuestros hermanos de diferentes lugares del mundo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que descansen, que tengan una bendecida noche y si Dios permite, nos volvemos a ver el día lunes. Un Buenas abrazo noches. para todos. Gracias, hermanos. Gracias a todos. Hasta Gracias. mañana, hermanos. Mi hermano Néstor, Dios los el próximo bendiga. sábado Chao. no va a trabajar, ¿no? Chao, Dios los chao. bendiga. Gracias. Bendiciones, Amén. hermanitas. Muchas Un gracias. abrazo a la distancia. Que descansen a todos. Bendiciones, Gracias, hermanitas. hermanito. Chao, chao. Gracias. Chao, hermano. Gracias, hermanito Néstor. Bendiciones. Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene. Bendiciones, mi hermanito Rogelio. Vamos a estar allá con el hermano Rogelio en Argentina la próxima semana. Pero sí, yo creo que voy a estar ahí porque como es,
Ajá, de veras que, a ver, ustedes tienen las 8, las 7, van a ser las 9. De todas maneras, le voy a avisar dentro de estos días, porque yo voy a viajar, ¿ya? Le aviso, por si falto un solo sábado. Amén, hermanito. Estamos pendientes entonces. Que el Señor le Pero, bendiga y que tenga un buen viaje si es que está por allá. amén. Estaremos Que Dios orando, lo bendiga. hermanito. Bendiciones. Mi hermanito. Gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. pronto.